Pues bueno, ayer estuvimos viendo comprobación de barras de madera, ¿vale? El tema de pandeo lateral y pandeo por compresión. Hicimos un ejercicio de pandeo lateral, ¿vale? Que era este de aquí. Ahora vamos a hacer este de aquí, ¿vale? Que es bastante más entretenido. Eh, Molt bé. Pues como os decía ayer, tenemos este pórtico de aquí. Se trata de comprobar los pilares, ¿vale? Se puede comprobar el pilar tanto en la cabeza como en el pie del pilar. Los esfuerzos que tenemos son los debidos al peso propio, a la sobrecarga de uso y al viento, ¿vale? Estos esfuerzos de aquí son datos, ¿vale? Estos son datos porque es un pórtico hiperestático, está empotrado en la base, entonces pues hay que calcularlo, ¿vale? Y salen estos diagramas de aquí. La viga es de 20 por 60, los pilares de 20 por 40, clase de servicio 1 y madera GL28H, ¿vale? Y las acciones sobre la viga, pues ya las tenemos aquí, de 10 y de 5. ¿Correcto todo? Pues entonces no hay enunciado, ¿vale? No pone el enunciado, pero lo que se trata es de com comprobar el pilar, ¿vale? En coronación y en base para alguno de las comprobaciones que hay. Entonces no voy a hacerlas todas, yo creo que voy a hacer solo una, ¿vale? Entonces, pues bueno, una de estas de por aquí, la que más rabia os dé, ¿vale? Supongo que os da igual de rabia a todas, ¿vale? Vamos a coger una que tenga carga de uso y viento, ¿vale? Así que una de estas dos de aquí y, pues bueno, por ejemplo, podemos coger la última, ¿vale? Esto es la comprobación en el pie y esto es la comprobación en la coronación, ¿vale? No sé si vale la pena, no creo que valga la pena hacer las dos, ¿vale? Hacemos una de las dos, ¿vale? Entonces, fijaros que la peor de todas es esta de aquí, 1,25, ¿vale? Este es 1,15, así que la peor comprobación de todas esas, pues vamos a hacer esa de ahí, ¿vale? Vosotros podéis probar a hacer pues las que queráis. No hace falta que hagáis todas, ¿eh? No os viciéis, ¿vale? Pero tampoco es cuestión de que no hagáis ninguna. Molt bé, pues entonces vamos a hacer esa comprobación, que si os fijáis es carga permanente, viento como principal, sobrecarga de uso como secundaria, ¿vale? La combinación que vamos a hacer es carga permanente más el viento como principal más la sobrecarga de uso como secundaria, ¿vale? ¿Cuál es el coeficiente de combinación de la sobrecarga de uso? Pues yo nunca me acuerdo de los coeficientes, pero para eso están los apuntes. Entonces venimos a ser estructuras 3, sí, seguridad estructural, teoría y seguridad estructural. Y me suena que era 0,7, me suena que eran estas, pero bueno. Aquí está. Los coeficientes para sobrecarga de uso pues son 0,7, 0,7 y 0,7. Así que cogeremos pues 0,7. ¿Vale? Pues eso. Ten en cuenta aquí que phi 0 de la sobrecarga de uso es 0,7. Molt bé. Los esfuerzos. ¿Cuánto valen los esfuerzos? ¿Cuánto vale el axil en la base?
Pues el axil en la base será 2,459, es decir, 1,35 por 2,459 kilonewton, más 1,5 del viento, 1,5 por 0, porque si os fijáis el viento no genera axil, más 1,5 la sobrecarga de uso, que es 30 y por 0,7. Si multiplicamos eso, ¿vale? Es decir, hemos cogido el axil en la base, el axil en la base y aquí que no hay axil. Entonces tenemos 1,35 por 2,459 más 1,5 por 30,07. 34,82. 34,82 kilonewtons. ¿Vale? Y ahora tenemos aquí 34,82. Ahora el momento en el eje Y. ¿Vale? Aquí eje Y y eje Z no pone nada, pero por lo general solemos coger, y vamos a hacer el dibujito por algún lado que nos vamos a poner aquí mismo. ¿Vale? Tenemos aquí uno, ¿vale? Y aquí tendríamos el otro pilar, ¿vale? Y aquí, entonces, vamos a poner este como eje y este como el eje Z, ¿vale? El viento lo ponemos así, ¿vale? Para que nos orientemos un poco, ¿vale? Esto es el viento, ¿vale? Esto es un dibujo en planta, si queréis, ¿vale? Más o menos. Entonces, el momento en el eje Y. El momento en el eje Y momento en I en la base es el provocado por el viento o el provocado por la sobrecarga de uso. Por el viento, ¿no? Yo pensaba que por el uso, pero no sé. ¿La I sería por el viento? Esa es la pregunta. Sois 30. Bueno, 30, hay dos cosas. Sois 28, ¿vale? Si ponemos aquí los ejes, ¿vale? Y ponemos, pues eso. Este es el eje Z, ¿vale? Y aquí ponemos el eje Y. Bueno, pero es el eje Z, tampoco es que haya ejes globales, ¿vale? Pero en este pilar de aquí, ¿vale? Este es el eje Z y este es el eje Y. ¿Vale? Y por lo tanto, pues si queréis el otro en el eje. Entonces, ahora la pregunta es, ¿el momento en el eje Y es el provocado por la sobrecarga de uso o por el viento? ¿La sobrecarga de uso? Sois 28, vamos a ir haciendo votaciones. Más que nada, lo digo por una cosa, ¿vale? Os lo digo por una cosa. No sé si algunos lo he dicho en la corrección. En el ejercicio que hicimos
en la segunda prueba puntuable, en el de cimentaciones, ¿vale? No muchos, ¿vale? Pero a lo mejor unos 10 o así, cogisteis la inercia de la zapata al revés, ¿vale? Era una zapata de 9 por B, ¿vale? Entonces, la inercia era un doceavo de 9 por B al cubo. Hubo unos 10 que hicieron un doceavo de B por 9 al cubo. Eso fue un 0 en el ejercicio. Ese ejercicio valía 5 puntos, pues no fue un 0, pero fue un 0,5 o 1 sobre 5. Si todo lo demás estaba bien, teníais entre medio punto o 1 respecto de 5 en ese ejercicio, ¿vale? En el primero no había ningún error así que yo considera tan gordo y en el primer prueba puntual tampoco. Pero aquí es esto. Si no sabemos cuál es el momento en I, da igual la madera, la fábrica, los tornillos, las cimentaciones y todo lo demás. ¿Vale? Es decir, si no sabemos qué momento es el que toca, no hay nada que hacer. ¿Vale? Entonces, claro, la idea no es la nomenclatura, ¿vale? Que le queramos poner un MI o etcétera. ¿Vale? Esta pieza tiene dos inercias, ¿vale? Tiene una inercia fuerte y una inercia débil. La pieza hace 20 por 60. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar la pieza, a ver si de esta manera... Lo digo porque luego el resto de coeficientes y todas esas cosas, si no ponemos el momento como toca, no fue en res. ¿Vale? Tenemos, esta es la pieza, hemos dicho que este es el eje Y y este es el eje Z. La pieza hace el pilar 20 por 40, por lo tanto estos son 20 y estos son 40 centímetros. Así que tenemos una inercia en el eje Y de un doceavo de 20 por 40 al cubo. Y tenemos una inercia en el eje Z de un doceavo de 40 por 20 al cubo. Es decir, esto es 1 entre 12 por 20 por 40 por 40 por 40, 106.667. Y 1 entre 12 por 40 por 20 por 20 por 20, 26.667. ¿Vale? Estas son las inercias. Ahora, la cuestión es a la inercia esta que yo le quiero poner, ¿vale? La inercia en el eje Y le corresponde un momento y ese momento será el provocado por la sobrecarga de uso o el provocado por el viento. Y al otro, pues evidentemente le tocará el contrario. Y ahora la cuestión es cuál es el que corresponde. El momento en I es el provocado por la sobrecarga de uso o es el provocado por el viento. Ahora da igual equivocarse, es decir, que digáis un número y no, vale, pero lo que quiero es que le dediquéis un minuto, dos, a pensarlo y a ver si sois capaces de sacarlo. Si no, hay que coger los apuntes de estructuras 1, de pórticos en 3D, ¿vale? O coger todos los apuntes de estructuras, desde la 1, la 2 y la 3, y siempre que veáis un dibujo en 3 dimensiones, intentar ver si entendéis por qué la inercia es una y no es la otra. Porque eso, ¿vale? Ahora os daré, como digo, una regla mágica, pero... Hola, Yo sigo pensando que es el uso en I. el uso. Y uno para el uso. ¿Y los demás? Bien. El uso. Momento. Dos del uso. El viento. 2-1. No contestar tampoco ayuda, ¿vale? Porque quiero decir, en caso del examen también es tampoco suma, ¿vale? No es... Bueno, la idea, vamos a ver si así lo
Imaginaros, ¿vale? Imaginaros el caso que tenéis claro, ¿vale? El caso que tenéis claro es el de una viga. ¿Vale? El caso que tenéis claro es este, es decir, que si esto fuera 20 y 40 y la carga viniera por aquí, ¿vale? Si la viga viene así y esto es 20 y esto es 40, ¿vale? La inercia que trabaja es esta de aquí. Eso lo tenéis claro, bueno, o si, miráis, si no lo tenéis así tan claro, pues lo vamos a hacer todavía un poco más. ¿Vale? Imaginaos que esto es un perfil así, ¿vale? Que es un perfil de este estilo. ¿Vale? Es un perfil así. ¿Vale? Entonces, todo el mundo tiene claro que este perfil de aquí tiene una inercia grande y una inercia pequeña, ¿correcto? Un perfil en I tiene una inercia grande y una inercia pequeña, ¿vale? I y Z. Entonces, la inercia en I es más grande que la inercia en Z, ¿vale? Es decir, la inercia respecto de este eje es más grande que este, ¿vale? Eso lo podéis ver en un prontuario, ¿vale? Te dirá que la inercia respecto del eje Y es más grande que la inercia del eje Z, ¿vale? No es que haya que memorizar. Si miráis en un prontuario veréis que la inercia respecto de este eje es más grande que la inercia respecto de este eje de así, ¿vale? Así que eso está en el prontuario. Y vosotros ya sabéis, ¿vale? Aunque solo sea por lo que habéis visto en la calle, que un perfil así aguanta más que no un perfil así, ¿vale? Porque por lo general cuando veis las vigas, las veis puestas así y la gente las pondrá como más aguanten. Así que, ¿vale? La idea es, la inercia en I es más grande que la Z, ¿vale? Y la inercia en I, por lo tanto, debe corresponder con colocar el perfil así, porque es como la gente lo suele colocar, ¿vale? Y cuando la gente suele colocar un perfil así, la carga suele ser gravitatoria, es decir, en vertical, ¿vale? Así que la idea es, cuando la carga es en vertical y yo pongo el perfil como estoy acostumbrado a verlo siempre, la inercia que trabaja es la grande. Y la inercia grande que trabaja, me dice el prontuario que es la inercia en I. Así que cuando yo tengo un perfil como este, ¿vale? Cuando tengo un perfil como este está trabajando este eje de aquí, ¿vale? Entonces, si a esto le ponemos QZ, ¿vale? Porque si este es el eje Z, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿vale? La carga es Z porque fijaros que la carga va en dirección Z, ¿vale? La carga es en dirección Z, gravedad, ¿vale? La inercia que trabaja es la inercia en I, ¿vale? La carga va en dirección Z, la inercia que trabaja es la inercia en I. El diagrama de momentos, estáis hartos de verlo, que haría una cosa así, ¿vale? Y el diagrama de momentos haría una cosa así, ¿vale? Entonces, este arco del momento está en el plano, este es el eje X, ¿vale? Y este es el plano Z. Así que este momento de aquí es un momento XZ, ¿vale? Que es lo mismo que MI, ¿vale? MXZ es el plano, ¿vale? Es decir, esto es un plano, si este es el eje X y este es el eje Z, este es el plano XZ. Y el perpendicular es el eje Y, ¿vale? Así que el plano del momento es el XZ, el vector momento es el Y, ¿vale? ¿Y cuál es el perpendicular a este? Este de aquí, el Y, ¿vale? Entonces, la idea, la carga es vertical, yo le asigno, por ejemplo, eje Z, ¿vale? De la gravedad, carga es vertical. La carga es vertical, por lo tanto, el momento, si el eje de la viga es el X, el momento está en el XZ.
MXZ y MI, esto lo he puesto muchos tachones, MXZ y MI es exactamente lo mismo, ¿vale? Así que el momento que trabaja cuando la carga es Z es el MI, ¿vale? Y la inercia que trabaja cuando la carga es Z es la inercia en I. Ahora lo podríais apuntar de alguna manera rara. Sí, podríais poner la inercia que trabaja, ¿vale? La inercia es el eje, perpendicular al plano de cargas, al plano de carga. ¿Vale? La inercia, el eje Y, es el perpendicular al plano de cargas, porque el plano de cargas es el ZX. Todas las cargas están en el plano XY. Perdón, en el plano, las cargas están en este plano de cargas, es el plano XZ. Pues la inercia es la perpendicular al plano de cargas. Y el momento, pues corresponde a la misma inercia. ¿Vale? Si trabaja la inercia en Y, trabaja el momento en Y. ¿Vale? Es decir, si la carga es Z, trabaja la inercia en Y y el momento en Y. Entonces, ¿queréis apuntaros una frase de aquí? Pues ya está. La inercia y el momento que trabajan son en el eje perpendicular al plano de cargas. Por lo general, nosotros tenemos siempre, pues yo qué sé, este es el pórtico. ¿Cuál es el plano de cargas? Pues si a esto le ponemos eje X y a este le pongo, y si no queréis poner estos ejes porque ya están usados, pues este es el eje U. Este es el eje V, ¿vale? El plano de cargas, ¿cuál es? El U y el V, porque donde está es el plano en el que escribimos. Este es el plano de cargas. Pues, ¿cuál será el eje que hace trabajar? El perpendicular. ¿Vale? El perpendicular W es el que tendremos que coger, la inercia W y el momento W. ¿Vale? ¿Sí? ¿Més o menys? A ver si sitúa. El otro ya no lo tengo. ¿Vale? Si esta es la viga que tenemos arriba, la carga viene por aquí, este es el plano de cargas, ¿vale? Cuando aplico la carga, ¿qué inercia trabaja? La perpendicular, ¿vale? Es decir, en vez, como no puedo hacer el óptico, hago el arco, ¿vale? Este es el... No sé qué estáis viendo. No. Así, ¿vale? Este es el plano, ¿vale? Las cargas las ponemos... Aquí tengo cacharros por todos lados, ¿vale? Las cargas las ponemos por aquí, en este plano del pórtico, ¿vale? Las cargas están en el plano del pórtico. ¿Qué inercia trabaja? Trabaja la inercia perpendicular, esta de aquí. Necesito buscando un fondo. ¿Vale? La inercia que trabaja es la perpendicular, por lo tanto, si la sección que tenemos es esta, la perpendicular, esta es la inercia. ¿Vale? Bueno, dedicarle un ratillo a ver eso, porque digo, el resto, si no clavamos eso, pues si nos fijamos ahora aquí, la sobrecarga de uso. ¿Vale? La sobrecarga de uso está en el plano del pórtico. Por lo tanto, el eje que trabajará será el eje perpendicular, el MI. ¿Vale? Así que el momento I es este que tenemos de aquí. Y el peso propio también está. Así que tendríamos este 0,27, 1,35 por 0,27 más el viento está en otro plano, ¿vale? Así que más 1,50 por 0 más la sobrecarga de uso, que es 5,52. Por 0,7. ¿Vale? Ese será el momento en I. ¿Qué significa el momento en I? Pues que el vector momento estará aquí. Fijaros que si miramos por aquí, este color no se verá, pero... Vale. Y así se ve menos.
si será menos. ¿Por qué? Opacidad. Color amarillo. Sí, con el amarillo. Bueno, esto es verde, pero joder. Conservar la vista. O fucsia. Ahí. Bueno. El momento, yo esto no lo veo. ¿Vale? Pero no lo veo, ahora sí que lo veo. ¿Vale? El momento, ostras, ahí no se ve nada, vamos a ver. ¿Vale? El momento está ahí. Ese plano es el del momento. ¿Vale? El vector momento es perpendicular aquí. ¿Vale? Por lo tanto, si es perpendicular a este plano, es el eje Y. ¿Vale? Porque este es el plano XZ. ¿Vale? Eje X, eje Z, pues el vector, este plano es el MXZ, por lo tanto es el MY también. ¿Vale? Pues ese sería el Y, que esto daría 1,35 por 0,27 más 1,5 por 5,52 por 0,7, 6,16. Y el otro, el viento que hace, pues el viento lo que hace, ¿vale? Es, en esto de aquí es girar, ¿vale? Esto es como una portería, ¿vale? El viento le está empujando en coronación, pues está doblando hacia aquel lado. Entonces, si os fijáis, el viento, ¿vale? El viento es una carga en dirección Y, ¿no? El viento es una carga en dirección Y. ¿Vale? Y nuestro, ¿vale? Y está haciendo aquí, ¿vale? Aquí si lo pintamos, el viento lo que le está haciendo aquí, ¿vale? Es justo esto, ¿vale? En este plano de aquí, ¿vale? Lo que le está haciendo al viento es justo esto de aquí. ¿Vale? Está empujando, ¿vale? Está empujando e intentando volcar esto de aquí. ¿Vale? Entonces, este plano de aquí, ¿cuál es? Pues este plano de aquí en vertical es el Z, ¿vale? En vertical es el Z y hacia aquí es no, perdón, en vertical es el Z, no. Si hemos cogido, bueno, claro, es que aquí hemos cogido ejes para, este es el eje Y, ¿vale? Este de aquí hemos cogido el Y y hacia arriba sería el X, ¿no? Si hemos cogido Z hacia aquí, Y hacia aquí y X hacia allá, pues entonces tenemos que esta dimensión de aquí es la dimensión en Y y esta dimensión de aquí es la X, ¿vale? Así que este momento está en el plano XY, por lo tanto es un momento en Z. Es decir, el eje que tengo que coger es ese de ahí. Esto aquí es un momento en Z. Claro, un momento en Z no tengo ni debido al peso propio ni debido a la sobrecarga. Solo tengo debido al viento. Así que tenemos 1,5 por 45. 67,5. ¿Vale? Y tendríamos aquí otro, ¿vale? Si quisiéramos calcular la viga, pues la viga flectaría. Las vigas, ¿vale? Aunque esta no la vamos a hacer, pero la viga hace 20 por 60. ¿Vale? La viga hace 60 por aquí y 20 por aquí. En el caso del viento, ¿está haciendo trabajar a la viga en su inercia máxima o en su inercia mínima? Mínima. Mínima. En la mínima. Por lo tanto, si eso lo veis más claro, está haciendo trabajar en la inercia mínima. Por lo tanto, está haciendo trabajar según este eje de aquí. ¿Vale? Según ese eje de ahí. Y en el caso del pilar, pues igual así lo veíais mejor, ¿vale? En el caso del pilar, que es un poco alargado, ¿vale? Así, pues está haciendo trabajar respecto de este eje también,
¿vale? Fijaros que el eje está en el mismo plano. Bueno, no sé si ayuda o lo hemos liado más, pero tenéis que ser capaces de ver en un dibujo en 3D, ¿vale? Ya no, esto no es 7D, un trabajo en dibujo en 3D, tenéis que ver capaces de qué momento actúa y cómo actúa la inercia, ¿vale? Porque si no, no FENRE. Entonces, tenemos el momento I6,16, que está aquí. Y el momento en Z, que es 67,5, que está aquí, ¿vale? Así que podemos calcular las tensiones, ¿no? Tenemos más cosas por aquí que hayamos calculado. Bueno, inercia. La inercia en I, 106.000 y la inercia en Z, 26.000. ¿Vale? La inercia en I, 106.000, la inercia en Z, 26.000. ¿Vale? Es una pieza que tiene... aquí es una pieza que tiene compresión y flexión esviada, flexión en dos ejes. Por lo tanto, las tres comprobaciones que hay que hacer son estas de aquí. ¿Vale? Hay que ver qué axil tiene, hay que ver cuál es la tensión debido al axil de compresión y cuál es la resistencia para calcular este IC0, cuál es la tensión debido a la flexión en el eje Y y su resistencia para calcular este IMI, y cuál es la tensión y su resistencia en el eje Z para calcular este IMZ. Y después hay que calcular los coeficientes. ¿Vale? Entonces, primero, para calcular el IC0, vamos a calcular el IC0. Este es el índice de aprovechamiento a compresión. Será la tensión a compresión paralela entre la resistencia a compresión paralela, ¿vale? De cálculo y de cálculo. Entonces, ¿cuál es la tensión? Pues la tensión a compresión paralela será el axil entre el área. ¿Cuál es el axil? Pues el axil eran 34,82. Pues 34,82 por 10 a la 3 newtons. ¿Cuál es el área? La pieza era de 20 por 40. Por lo tanto, 200 por 400 milímetros. ¿Vale? Estos son milímetros, estos son milímetros. Y esto nos da 34,82,0 entre 200 entre 400. 0,435. 0,435 newtons milímetro cuadrado. ¿Cuál es la resistencia a compresión paralela de cálculo? Pues el Kmod, la resistencia a compresión de cálculo característica, el gamma M, y no ponemos ni el K6, ni el K-Vol, ni el KH, porque el KH es solo para tracción o flexión, el K-Vol para piezas a tracción perpendicular y el K6 si hubieran piezas que se repiten. Así que nada. El Kmod sí. Teniendo en cuenta que estamos haciendo una combinación de sobrecarga de uso y viento, sobrecarga de uso y viento, viento es una combinación de corta duración. Estamos haciendo una combinación de corta duración. Y la clase de servicio es 1. ¿Vale? Y clase de servicio 1, pues corta duración y clase de servicio 1, el coeficiente Kmod es 0,90. 0,90. La madera es GL28H. GL28H es una madera laminada, por lo tanto el coeficiente es 1,25. Y es GL28H. Si miramos las propiedades, GL28H tiene una resistencia a compresión paralela de 26,5. 26,5 newtons milímetro cuadrado. Por lo tanto, esto da
0,9 por 26,5 entre 1,25, 19,08 newtons milímetro cuadrado. Así que si hacemos esto, la tensión 0,435 y la resistencia 19,08, el coeficiente de aprovechamiento, pues en este caso es muy pequeño, es decir, que esto tiene muy poco axil, 0,0228. 0,0228. Ya tenemos ese coeficiente, ¿vale? Que si venimos por aquí, pues tenemos el 19,8 que hemos sacado, que era el 19,8 que hemos sacado, que era la resistencia a compresión, y el 0,4 que era la tensión. Y nos ha salido un coeficiente 0,02, que es el de compresión, ¿vale? Así que ya tenemos este y tenemos este. Ahora vamos a hacer lo mismo a flexión en el eje Y, ¿vale? Tenemos la inercia, tenemos el momento, podemos calcular, ¿vale? Entonces, el momento en Y es 6,16. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el índice a flexión en el eje Y de cálculo. Esto será la tensión a flexión en el eje Y de cálculo, la resistencia a flexión en el eje Y de cálculo. La tensión, pues será el momento en el eje Y, la inercia en el eje Y y la coordenada Z. El momento en Y es 6,16. 6,16 metros kilonewton, es decir, por 10 a la 6 milímetros newtons. La inercia en el eje Y, 106,667. 106,667. 106,667 por 10 a la 4 milímetros al cuarto. ¿Vale? Y la Z, la coordenada, pues si el pilar hacía 20 por 40, la distancia a la fibra más alejada, ¿vale? La distancia a la fibra más alejada son 20 centímetros. Así que 200 milímetros. Si calculamos eso, nos da 6,16 exponente 6 por 200 entre 106,667 exponente 4. 1,155. 1,15 newtons milímetro cuadrado. Es la tensión a flexión debido al momento en Y. ¿Cuál es la resistencia a flexión en el eje Y? Pues tendremos el K-mod, la resistencia a flexión en el eje Y característica, el gamma M, y aquí tendremos el KH. ¿Vale? El K-mod no ha cambiado, ¿vale? El K-mod no ha cambiado porque sigue siendo la misma carga y la misma clase de servicio, así que el K-mod sigue siendo 0,9. La resistencia a flexión es el tipo de madera. GL28, pues es un 28. ¿Vale? Lo podéis ver aquí, es 28. Así que aquí tenemos 28 newtons milímetro cuadrado. El coeficiente de seguridad tampoco cambia, para madera laminada es 1,25. Y el KH. El KH para madera laminada, para un canto de 40, habría que hacer esta expresión, 600 entre 400 elevado a 0,1. ...600 entre 400 elevado a 0,1. 1,0413. 0,413. 1,0413. Por lo tanto, 1,04. Y si hacemos esto, pues nos da
0,9 por 28 entre 1,25 por 1,043. 20,99. Así que este índice es la tensión 1,15 entre 20,99. 1,15 entre 20,99, 0,055. Ya tenemos el aprovechamiento a flexión en el eje Y. En el eje Y nos ha salido 20,99 la tensión, perdón, la resistencia y 1,16 la tensión. ¿Sí? 20,99 y 1,16. Y el factor de aprovechamiento 0,055. El factor de aprovechamiento a flexión 0,055 o 0,06. Muy bien. Pues ahora nos queda en el eje Z. Oh, he desplazado la foto esta. ¿Vale? Ahora en el eje Z. En el eje Z el momento es 67,5. Pues lo mismo, hay que hacer la tensión a flexión eje Z, resistencia a flexión eje Z. ¿Vale? La tensión a flexión eje Z, pues momento en Z, inercia en Z, coordenada Y. El momento en Z, 67,5. 67,5 por 10 a la 6 milímetros Newton. La inercia en Z, 26.667. Y la distancia, pues, si la distancia desde aquí hasta el punto más alejado serán 10 centímetros. ¿Vale? 10 centímetros son 100 milímetros. ¿Vale? Y si hacemos esto, 67,5 exponente 6 por 100 entre 26.667 exponente 4. 25,31. ¿Vale? Ya tenemos la tensión. ¿Cuál es la resistencia? Pues la resistencia, flexión, eje Z de cálculo, el K-mod, la resistencia a flexión Z característica, coeficiente de seguridad y el KH. El K-mod no cambia, es 0,9. La resistencia característica no cambia, es 28. El coeficiente de seguridad no cambia, 1,25. Y lo que cambia es el KH. ¿Cuánto vale el KH para 20 centímetros? Pues estamos aquí. Para 20 centímetros, fijaros que es 1,1. ¿Vale? Podríamos mirar 600 entre H y nos dará más de 1,1, pero no puede superar 1,1. 600 entre 200 elevado a 0,1, 600 entre 200 elevado a 0,1 da 1,116. ¿Vale? Así que se queda en 1,1, que es el tope. 1,1, que es el tope. Así que esto por 1,1 nos da 0,9 por 28 entre 1,25 por 1,1, 22,176. Así que el índice de aprovechamiento, pues esto es 25,31, 22,176, 1,14. ¿Vale? Ya tenemos 25,31, 22,176, 1,14. Venimos aquí
pues tenemos la tensión 25,31, la resistencia y el 1,14. Tenemos todos los coeficientes. ¿Vale? Así que ya tenemos pues este índice, este de aquí, 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 este de aquí y este de aquí. Nos faltan las K críticas y las XC, ¿vale? Los coeficientes reductores. ¿Vale? Nos faltan esos coeficientes reductores de ahí. Pues vamos al lío. Para sacar primero el XTI y el XTZ, los coeficientes reductores por pandeo, ¿vale? Necesitamos sacar el axil crítico, con el axil crítico la tensión crítica, con la tensión crítica la esbeltez relativa y con la esbeltez relativa el coeficiente reductor. ¿Vale? Entonces tenemos el axil crítico en el eje Y, pues es pi cuadrado, el módulo de Young paralelo característico y la inercia en el eje Y. Y aquí la longitud de pandeo al cuadrado en el eje Y. ¿Vale? El pi al cuadrado no tiene misterio. El módulo de Young de la madera esta que era la GL28H. Necesitamos el E0K, es decir, el módulo de elasticidad paralelo característico, este. 10,2 por 10,2 kilonewtons milímetro cuadrado, es decir, 10,2 por 10 a la 3 newtons milímetro cuadrado. 10.200 newtons milímetro cuadrado. La inercia en el eje Y la teníamos por aquí, 106.667. ...106.667 por 10 a la 4. Y ahora la longitud de pandeo. Aquí es donde ahora hay que darle una. Creo que este es ¿vale? La longitud de pandeo en el eje Y. ¿Vale? La longitud de pandeo en el eje Y ¿vale? Tenemos pues eso, el pórtico. ¿Vale? El pórtico es este. Y está empotrado aquí y empotrado aquí. ¿Vale? Entonces, aquí está empotrado, eso está claro, y aquí pues no está empotrado, sino que está unido a una viga. Entonces, si esto es traslacional, intraslacional. A ver, no hay cruces de San Andrés, podrías considerar que es traslacional, ¿vale? Entonces, si esto es traslacional, tienes dos opciones. Claro, si esta viga de aquí fuera muy grande, si esta viga de aquí fuera muy grande, creo que no hay, a ver si lo miramos así, creo que no hay expresiones para calcular, igual que en acero, en función de las rigideces, creo que aquí no hay unos coeficientes, aquí no. Pero bueno, si esto fuera muy grande, ¿vale? Esto, al deformarse, pues haría una cosa así, ¿vale? Porque no podría girar, ¿vale? Y si esto fuera muy rígido.
Y si fuera poco rígido, ¿vale? Es decir, que el pilar fuera muy fuerte y esto fuera muy rígido y se quisiera deformar, pues esto se deformaría así, ¿vale? Y esto ni se entera. La viga sería como si no estuviera, ¿vale? Entonces la viga haría una cosa así. Entonces, si fuera este caso, ¿cuál sería el coeficiente de pandeo? Pues si fuera este caso, esto sería beta 2, ¿vale? Porque esto sería... Pero si fuera este caso, esto sería beta 1, ¿vale? Si fuera este caso, la longitud de pandeo sería 1 y si fuera este sería 2, ¿vale? Esto sería en el caso de una viga infinita y esto sería en el caso de una viga de dimensión 0. En nuestro caso no es ni un caso ni el otro. La viga y el pilar tienen dimensiones parecidas, ¿vale? Esto hace 20 por 40 y creo que esto hace 20 por 60, ¿vale? Así que en nuestro caso es un caso mixto, ¿vale? Entonces yo he cogido beta igual a 1,5. Esto sí que podéis cogerlo como dato, ¿vale? Porque eso no hay manera de... Yo he cogido beta igual a 1,5. ¿Vale? Pero creo recordar, vamos a mirar, creo recordar que no pone nada la normativa de esto. Libros, normativa, CTE, madera. Materiales, análisis estructural, estados límites últimos, el 6, porque luego ya sistemas estructurales, arriostramientos, como no hay algo en el 10, 6, 10. Ah, y longitudes de pandeo, anejo G, ¿vale? Porque en el 6 aquí no habrá nada. Estabilidad de piezas, pandeo, ¿vale? Pero para el pandeo en el plano XY fletado, LI, L beta, longitudes de pandeo, L beta, coeficientes que dependen de las condiciones de restricción de los extremos de la pieza, más el movimiento y los valores para los casos más residuales pueden consultarse en el anejo G. Entonces, si nos vamos al anejo G, ya no me acordaba del anejo G. Aquí tenemos longitudes de pandeo, no nos vamos a meter ahora. Si el pilar está biarticulado es un 1, si está pilar emboladizo, entramado, arco biarticulado, no hay casos más normales, celosía del alma y ya no hay más. Claro, lo que nos dice aquí, punto 2. En las estructuras de madera son poco frecuentes las conexiones totalmente rígidas, utilizando elementos de fijación mecánicos. Para determinar las longitudes de pandeo han de tenerse en cuenta el giro de las conexiones semirrígidas. Entonces habría que meterse allá en otros berenjenales, ¿vale? Entonces aquí no hay muchas opciones, ¿vale? Para todos estos parámetros de por aquí, ¿vale? La longitud se puede considerar, el coeficiente del G1 en función de esto si es un pilar biarticulado o no. Bueno, pues ahí estamos un poco. Si no lo tenemos claro, ¿vale? Pues nos quedamos con el peor, ¿vale? Si nos tenemos claro, nos quedamos con el peor, que sería el beta 2 y ya estaba. Bueno, aquí hemos puesto como dato 1,5, ¿vale? Si sale alguna cosa de estas, pues, y no es evidente, pues lo daríamos. 1,5, ¿vale? Entonces estamos aquí. La longitud de pandeo, el pilar hacía 3 metros de altura, el pilar. Por lo tanto, esto es 1,5 por 3.000 milímetros y esto al cuadrado. Si calculamos esto, da pi por pi
por 10.200 por 106.667 exponente 4 entre 4.500 entre 4.500, 5.302.000, 5.302.796 newtons, es decir, 5.302 kilonewtons, ¿vale? Ese es el axil crítico en el eje Y. Una vez tenemos el axil crítico en el eje Y, podemos calcular la tensión crítica. La tensión crítica en el eje Y, pues será el axil crítico en el eje Y entre el área. Por lo tanto, 5302796 entre 200 y 400. Entre 200, entre 400, 66,28. 66,28 newtons milímetro cuadrado. Una vez tenemos la tensión crítica, podemos calcular la esbeltez relativa, que es dividir la resistencia a compresión entre la tensión crítica. Esbeltez relativa en el eje Y, que es la raíz cuadrada de FC0K entre tensión crítica en Y. La FC0K la podemos buscar aquí, ¿vale? La madera GL28, la FC, la resistencia a compresión característica, es 26,5. 26,5. Así que esto es raíz cuadrada de 26,5, 66,28. (0,632). Ya tenemos la esbeltez relativa. 0,6 estará por aquí, ¿vale? Y nos dará un coeficiente. Fijaros que para madera laminada beta C es 0,1. Beta C es 0,1 para madera laminada. Así que con estos dos parámetros podríamos ver, ¿vale? Pues que estará por aquí, ¿no? Por 0,8 más o menos el coeficiente. Que podemos utilizar estas dos expresiones de aquí. ¿Vale? La K sería 0,5 por 1 más beta C, que sería 0,1 por la esbeltez, que sería 0,632 menos 0,3 más 0,632 al cuadrado. ¿Vale? Y esto pues dará 1 más 0,1 por 0,332 más 0,632 por 0,632 por 0,5, 0,716. Y el coeficiente XC sub I, por lo tanto, quedará 1 entre 0,716 más 0,716 al cuadrado menos 0,632 al cuadrado. Es decir, 0,716 por 0,716 menos 0,632 por 0,632 da esto. Raíz cuadrada da esto. Más 0,716 da esto. Y el inverso da 0,95. 0,95. Si lo hubiéramos hecho a ojo, 0,6 está por aquí,
La esbeltez relativa es 0,632, estaría por aquí. Y estaríamos por aquí, más o menos, ¿vale? 0,95, pues sí, más o menos, por ahí habrían tirados, ¿vale? Pues ya tenemos el coeficiente 0,95 y las esbelteces, ¿vale? Fijaros, el axil crítico 5302, ¿vale? El axil crítico 5302, la tensión crítica 66, nos había dado, ¿sí? La esbeltez 0,632, la esbeltez 0,632 y el coeficiente 0,95. Pues ahora lo mismo con el eje Z. ¿Vale? Ahora lo mismo con el eje Z. El axil crítico en el eje Z. Y cuadrado, el módulo de Young, la inercia en Z, la longitud de pandeo al cuadrado en el eje Z. ¿Vale? Entonces, el pi no cambia, el módulo de Young no cambia, 10.200. La inercia la tenemos calculada antes, la Z, que era 26.667. Y ahora la longitud de pandeo. En este caso, cuando estamos trabajando con el eje Z, es como si viéramos la portería así, ¿vale? Porque cuando el viento le pega por aquí, ¿vale? Es un naveguen voladizo que hace así. Así que en este caso no hay duda, el coeficiente beta es 2. Así que esto es 2 por los 3.000 milímetros y al cuadrado. ¿Vale? Pues pi por 10.200 por 26.667 exponente 4 entre 6.000 entre 6.000. 745.712 newtons. ¿Cuánto vale la tensión crítica en Z? Pues el axil entre el área, es decir, 745.712 entre 200 y 400. ¿Vale? 745, 712 entre 200 y 400. Esto es 9,32. ¿Vale? 9,32. No sé cuál es del reloj. $9,32. ¿Vale? Tenemos la tensión crítica. Y la esbeltez, pues la resistencia característica entre la tensión crítica. Así que la esbeltez relativa en Z, la resistencia característica entre tensión crítica en Z. La resistencia característica no cambia, es 26,5. La tensión crítica es 9,32. Por lo tanto, esto da 26,5 entre 9,32, 1,686, 1,69. Y con el 1,69 podemos ir aquí. Fijaros que el 1,69 estará ya más por aquí. ¿Vale? El 1,69 estará por aquí, así que irá más o menos al 0,3.
¿vale? Si miramos la expresión, K pues será 0,5 por 1 más 0,1 por la esbeltez relativa 1,69 menos 0,3 más 1,69 al cuadrado. Pues esto es 1,69 menos 0,3 por 0,1 más 1 más 1,69 por 1,69 por 0,5, 1,997, es decir, 2. Y el coeficiente reductor en el eje Z, pues 1 entre la K, que es 2, más raíz cuadrada, la K, que es 2, y la esbeltez relativa, que es 1,69. Y esto, pues es 4 menos 1,69 por 1,69 es 1,14, raíz cuadrada es esto, más 2, y el inverso es 0,326. 0,326. Bueno, 0,3, 0,326, dependiendo de la precisión que tengamos. 0,326. ¿Vale? Y si nos acercamos por aquí, pues tendremos el 0,326 o el 0, bueno, aquí 328 que hemos calculado, ¿vale? Y los demás valores, el 745, el 932 y el 1,68. ¿Sí? Eran los mismos. Molt bé, ya tenemos el XCI y el XTZ. Ya podemos sacar una conclusión, ¿sí? No. Bueno, fijaros que en el eje Y hay poco pandeo, porque el coeficiente reductor es 0,95, es decir, que la pérdida por pandeo en el plano del pórtico es poca, mientras que en el eje Z perdemos un 68%, es decir, nos quedamos con el 32%, ¿vale? Solo debido al pandeo, ¿vale? Así que hay una gran pérdida en esa dirección. Y además, si tenemos en cuenta que el momento en el eje Z era más grande, pues en esa dirección esto va a sufrir cosa de lo mismo. ¿Vale? ¿Qué nos queda? Nos queda ahora, hemos calculado todos estos coeficientes, el XCI y el XCZ, nos falta el K crítico. ¿Vale? Nos falta el K crítico. Y para el K crítico, aunque estas dos de aquí las podríamos sacar, ¿vale? Estas dos comprobaciones de aquí ya las podríamos sacar, hacemos todas al final, ¿vale? El K crítico. Para el K crítico, pues tenemos que hacer lo mismo que antes. Antes hemos hecho axil crítico, tensión crítica, esbeltez relativa, pues ahora hacemos momento crítico, tensión crítica, esbeltez relativa. ¿Vale? Entonces, el momento crítico, la inercia torsión, la tensión crítica, la esbeltez relativa, y después pues tendremos esto, la curvita. ¿Vale? Entonces, el momento crítico, que es lo primero, pues el pi por el módulo de elasticidad paralelo, que este ya lo habíamos calculado, ¿vale? Bueno, hemos encontrado el E0K. El E0K era este de aquí, el 10.200. 10.200 newtons
milímetro cuadrado. La inercia en el eje Z, la pequeña. La inercia en el eje Z, 26.667. El módulo de elasticidad en la otra dirección, el transversal. ¿Vale? Si os acordáis, aquí, si os acordáis, creo que dijimos que E partido G eran igual a 16. ¿Sí? Dijimos exactamente eso. Si no, está aquí al final, donde pone las deformaciones. E partido G es 16 en la madera. Así que el G0K serán 10.200 entre 16. 637,5. 637,5. Y ahora la inercia torsión. La inercia torsión la sacamos de aquí. El canto, 400 milímetros. La base, 200 milímetros cubo, partido 3 por 1 menos 0,63, la base y el canto. Esto es 1 menos 0,63 por 200 entre 400. Por 200, 200, 200, 400 entre 3. 730 millones. 666, 667 milímetros a la cuarta. Pues ponemos aquí la inercia torsión. 730 millones, 666, 667. Y abajo, beta VL. Beta VL, dime. ¿Lo tenías que poner por 10 a la 4 también o no? El 10 a la... Es que este está en milímetros y la inercia que tenía antes era en centímetros a la cuarta. Ah, vale. Si te fijas, la inercia que teníamos aquí estaba en centímetros a la cuarta y para pasarlo a milímetros he multiplicado por 10 a la 4. Pero en este de aquí ya he cogido los valores en milímetros, por lo tanto no hace falta ya pasarlo. Sí, cierto. Gracias. El beta VL estamos cogiendo el pilar, ¿vale? Y no nos queda, aquí sí que no había, bueno, no hay muy claro cuál coger, entonces creo que lo vi como dato, ¿vale? Creo que lo cogimos como dato y pusimos beta V igual a 2, ¿vale? Beta V igual a 2 no queda, intentar ver el pilar qué eje le vamos a poner, pues también estará entre 1 y 2, ¿vale? Y bueno, como no quedaba eso, pues me cogí el peor de todos, que es un 2, y así ya, ¿vale? Pero eso sí que es un dato, esos coeficientes de pandeo, ¿vale? No fáciles de sacar. Entonces, si cogemos 2 y la longitud del pilar, que eran 3.000, ¿vale? Pues ya tenemos todo. Calculamos esto. 10.200 por 26.667 exponente 4 por 37,5 por 730.666. Ah, hay que demasiados números ya. 10.200 por 26.667 exponente 4 por 637,5 por
736,666,667 igual a todo esto. Raíz cuadrada entre 6.000 y por pi igual a 589.000. 366,614 milímetros Newton. 589.000. ¿Se le parece en algo? Sí. 589 metros kilómetro. Molt bé. Pues ya tenemos el momento crítico. La tensión crítica. Pues venimos aquí. El momento 589.366. Digo, perdón, 589.366.614 milímetros Newton. El módulo resistente en el eje Y, pues es la inercia entre la Y. Entonces, la inercia la teníamos. La inercia eran 106,667. Vamos a poner. El módulo resistente es la inercia entre la Z. Y la inercia hemos dicho que eran 106,667. 106,667 centímetros a la cuarta. La sección era de 20 por 40, por lo tanto la distancia más grande son 20 centímetros. ¿Vale? Así que esto es 106,667 entre 20, 5.333 centímetros cúbicos. 5.333. Pues 5.333 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Y nos dará la tensión crítica. 589366614 entre 5333 exponente 3. 110,5 newtons milímetro cuadrado. 110,5 es la tensión crítica. Nos queda la esbeltez relativa, que es la resistencia. 110,5. La resistencia a flexión, pues como la madera era un GL28, pues la resistencia a flexión es 28. Así que si hacemos esto, 28 entre 110,5 y raíz cuadrada 0,503. Pues esa es la esbeltez relativa. Como es menor que 0,75, fijaros que es menor que 0,75, pues es 1. ¿Vale? Así que el K crítico es 1, porque es menor que 0,75. ¿Nos daba eso antes? Pues a la... ¿Dónde estamos por aquí? Esbeltez, K, momento crítico, la esbeltez 0,503, la K crítica igual a 1. ¿Vale? Pues nos da eso, y si hacemos las dos comprobaciones, serían estas de aquí. Las dos comprobaciones a pandeo son estas dos de aquí. Pues tendríamos la primera, el índice de aprovechamiento a compresión, ¿vale? Que tenemos calculado en alguna de estas pestañas, aquí arriba. El índice de aprovechamiento a compresión, 0,0228. (0,0228). El coeficiente reductor en el eje Y. El coeficiente reductor en el eje Y en el eje Y nos había salido 0,95.
pues 0,95 más. Ahora el índice a flexión en el eje Y. El índice a flexión en el eje Y. Aquí no, en este. El índice a flexión en el eje Y 0,055. 0,055. El KM, que siempre vale 0,7, era para secciones rectangulares. ¿Vale? Aquí había, ¿dónde está? Ahí había este KM, que es 0,7 para secciones rectangulares, es el mismo. ¿Vale? Y ahora el índice a flexión en el eje Z. El índice a flexión en el eje Z, ¿vale? Era este de aquí de 0,326. 0,326. Esto ha de ser menor o igual que 1. ¿Vale? ¿Esto qué da? Pues 0,0228 entre 0,95 más 0,055 más 0,7 por 0,326. 0,3072. Menor o igual que 1. Este de aquí. El índice de compresión. Este es el mismo. Ahora el coeficiente reductor en el eje Z. Ah, este también lo teníamos. Ah, hemos metido la pata en 1, ¿no? Sí. Este de aquí, sí, este de aquí no es 0,326. ¿Vale? Vamos para atrás. Este es el índice a flexión. El índice a flexión en el eje Z era este 1,14. ¿Vale? He mezclado el índice a flexión con el coeficiente de aprovechamiento. 1,14. Así. 0,0228 entre 0,95 más 0,55 más 0,7 por 1,14, 0,877. ¿Vale? Ahora este, el índice de aprovechamiento a compresión, 0,228. El coeficiente de aprovechamiento en el eje Z, ese sí que es este, el 0,326. El KM es 0,7. El índice a flexión es este 0,055 y en el eje Z es 1,14. Y si hacemos esto, $1,248. Y el último, el índice de compresión entre el eje Z, que este es 0,326, más el índice de flexión en el eje Y, que es este al cuadrado, entre el K crítico, que el K crítico lo hemos calculado y era 1. Y sale esto 0,07. ¿Vale? Así que nos sale 0,87, 1,24 y 0,07. ¿Vale? 0,88, 1,25 y 0,07. Oh, es un poco cansino el ejercicio, ¿no? Y si nos ha salido mayor que 1, como la segunda comprobación, ¿qué haces? Pues lo vuelves a hacer, cambias las dimensiones y lo haces más. Claro, eso te da que no cumple. ¿Vale? Una manera de Y no, las dimensiones sin hacer todo camino, o sea, ¿cómo? que si te salió que no cumple y tienes que aumentar las dimensiones, ¿hay alguna Sí, manera claro, de tienes que ver. Alguna manera de... O sea, que en vez de volver a hacer el camino probando, por ejemplo, con una sección un poco mayor, coger y directamente
sacar las dimensiones con alguna manera. No, no hay opciones. Cuando influyen tantas tablas y coeficientes y demás, el valor no es proporcional a nada. ¿Vale? No puedes sacar, en estructuras 1, por ejemplo, está el factor de homotecia, pero eso es porque la tensión es proporcional al módulo resistente. Entonces, como es proporcional a la raíz cúbica, puedes hacerlo. Pero aquí piensa que ha escogido un montón de tablas, un montón de gráficos, un montón de curvas de estas. Entonces, el factor que te sale, 1,20 y algo, no es proporcional en nada a todo esto, porque influyen un montón de cosas. Entonces, no te queda otra que cambiar y volver a calcular. Evidentemente, tampoco hace falta hacerlo a mano, ¿no? Es decir, esto lo has hecho con el Excel o con lo que sea, entonces vuelves a calcular porque no te sale rentable hacer esto a mano. No sé si tengo por aquí el prontuario que os enseñé. PFG, indiciados, no es este. Y madera. Tampoco es esto. Apuntes, apuntes, apuntes. Creo que tenía aula. Confirmo que no tengo. Lorenzo era. No, está un proyecto. Y Zaira es el otro. En sistemas estructurales, madera, aquí no tenemos. Apeo, exámenes, fábrica y uniones, no. Perfiles, no, tampoco. Estructura 3, madera, aquí no está en esta relación. Madera, acciones, esfuerzos, fábrica, madera, apuntes. No, esto es como encontrar algo en el trastero. Apuntes de madera. Esto que son libros y. Bueno, CIPE, no. Eurocódigo, no. Trabajos, tampoco. Y varios. Bueno, nunca me lo he descargado. Ah, sí, proyecto. No. Pues nada, aquí en madera no está. Y si ya no está en madera, hormigón, impresión, introducción, estructuras, libros, métodos matricial, no. PFG, aquí. Madera. Algún lado tenía que estar. También estará support. Este es del año 90 y algo. Este es mi proyecto final de carrera. Ah, pero solo está solo está el código base. No está, no tengo la memoria. No tengo la memoria. Está por ahí. Esto tiene ya años. Vale, pues esto se ha encendido, funcionado. Sí. No sé si tiene Snap, Index, solicitaciones combinadas, estabilidad de piezas. Pandeo de columnas orientadas a flexión compuesta o pandeo lateral de vigas. Así que será esto. Piezas de sección constante a compresión simple, flexocompresión con momentos flectores adicionales. Este de aquí. ¿Vale? Entonces, si probamos a meter cosas, la base 200, el canto 400, la longitud del pilar 3 metros, el axil de cálculo eran 34,820. 34,820. El momento de cálculo en el eje Y. Ahora hay que mirar el dibujito. El momento de cálculo en el dibujito. Sí, nos ha complicado. Sí, pero parece que coincide, ¿no? El eje Y. No, esto es este es el eje Y, este es el eje Z. Javi. Bueno, pues ahora vamos a ver si tenemos por aquí algunas características. Cálculos, tensión, inercia. No ha calculado la inercia. Vamos a ponerle un número. Es madera laminada
es clase de servicio 1 y madera laminada. La duración de la carga en este caso era corta. La clase resistente era GL28H y el sistema estructural. Aquí la has matado porque no es ninguno de todos estos, ¿no? Ni pilar emboladizo, ni entramado, articulado. Ya, vale, no es ninguno de todos estos de aquí. Así que dejamos uno, bueno, dejamos el que sea, ¿vale? Y ahora a esto. ¿Vale? Tenemos aquí una IM, vamos a buscar las inercias, las ha calculado por algún lado. Se podría optimizar esto un poco, ¿no? Estoy mirando para ver qué ha cogido como tensión en MI. Para la tensión en el MI ha cogido el D10 al cuadrado. Sí, ¿no? 6 veces el momento es este de aquí, entre el D11, que es el canto, y el D10, que es el que ha cogido al cuadrado, no sé, ha cogido, no sé qué, el momento en I para él va con el canto igual a 200. ¿Vale? El momento en I, ¿vale? Pues sí. El momento en I ha cogido el canto, bueno, pues estas que ha cogido, para el momento en I ha cogido los tenemos que tener nosotros al revés. Así que tenemos que ponerle el momento I de 6,16,1, pondremos aquí, 6,16,1. Y el momento en I aquí será de 67,5. ¿Vale? Ya tenemos eso. Entonces, si miramos esto, valores, se han perdido las letras o las he escrito así de más, 28, 26. La tensión, el índice de aprovechamiento a compresión, 0,02. Aquí está. Oh, ¿dónde ha sido? Ver pantalla completa. Aquí, el 0,02, el índice de aprovechamiento a compresión. El 1,26, bueno, ahora cambiaremos por qué. Y es este de aquí. Para él, el I y el Z nosotros tenemos cambiados. Y en el otro 0,06. ¿Vale? El 0,06 sí que lo hemos bordado, ¿no? Y el 1,14 este no. ¿Por qué no lo hemos bordado? Pues la resistencia de cálculo 20,16. La resistencia de cálculo 22. Así que este 20 no calculado bien, ahora metió la pata por algún lado. Aquí tenemos el CAMOT, esto es correcto, esto es correcto. Esto es correcto. El KH, aquí ha cogido un KH1, vale, habrá cogido el mismo KH para los dos casos, probablemente. Sí, y sí, ¿vale? Si os fijáis, ha cogido en el eje Y y en el eje Z el KH el mismo para los dos, ¿vale? No esté mal, tampoco es que esté bien. Hay algún libro, ¿vale?, que explica que no tiene sentido que a flexión en un eje tengamos una resistencia y en el otro eje tengamos otra resistencia, ¿vale? Porque al final es la misma madera, ¿vale? Es decir, la resistencia a flexión depende del canto de la pieza y del tamaño que tiene esa pieza, ¿vale? Y entonces hay quien dice que debería ser el mismo valor para los dos, ¿no? Y hay quien dice que no. Entonces, bueno, aquí hemos cogido 1 en ambos casos. Si este de aquí, en vez de coger el 1, que es este valor 34, hubiéramos cogido el que habíamos puesto nosotros, que era, nos había salido... Dime. Era 1,1, ¿no? Habíamos puesto en uno de ellos porque salía del tope. 1,1. Pues si ponemos aquí 1,1, ¿vale? Nos sale 1,14, que es el valor que tenemos aquí. Y los coeficientes, ¿vale? Esto es la comprobación de la sección y nos cuadra. No nos cuadrará del todo esto, porque no tenemos las longitudes de pandeo exactas que ponen aquí, ¿vale? Aquí las longitudes de pandeo
¿vale? Viene en función del pilar que hayamos puesto y nosotros no se lo hemos podido establecer. Y por aquí están, esta es la comprobación a nivel de sección, ¿vale? Y la comprobación a nivel de barra, nos falta una comprobación aquí, ¿vale? Nos falta con el K crítico. ¿Ves que no está por ningún lado? ¿Vale? Pues nada, necesitamos un voluntario que quiera hacer un proyecto final de grado y que actualice esto. ¿Vale? ¿Vale? No, que tiene que revisar. Bueno, eso. La ventaja es que la idea está, ¿vale? Y lo que se trata es de actualizar y revisar. Y hacerlo. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Lo hemos dado por aquí, vale. El resto podemos. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer Sí. esto? Esto lo hizo un alumno. En meses, ¿no? No, pero quiero decir que el proyecto el de grado lo hizo un alumno. No sé el tiempo que estuvo. También es verdad que no partió de cero, ¿vale? Yo no hice una asignatura, no. Yo quería hacer la asignatura de madera en caminos. Estaba en quinto curso. Y cuando me matriculé en primero estaba todavía, pero cuando llegué a quinto ya no estaba la asignatura. Y el profesor estaba de excedencia, así que nada. Entonces, mi proyecto final de carrera en caminos fue una pasarela de madera. Hice un puente en arco de madera y lo que hice fue unas hojas Excel para calcular madera. Entonces, con esas hojas Excel, un poco de aquella manera, ¿vale? Yo hice mi proyecto y demás. Entonces, luego propuse a un alumno de aparejadores que hiciera un prontuario con todos los casos. Porque en este prontuario que habéis visto de madera hay muchas cosas que yo no necesitaba. ¿Vale? Para mi arco de madera pues era un arco curvo y tenía una flexión y tenía unas cosas, pero yo no tenía muchas de las cosas que aquí de flexiones de nada y algunas otras cosas no las tenía. Entonces dije, bueno, pero como va a ser un prontuario, hazlas todas y hazlo. Entonces él lo hizo. No sé qué tardaría, no es complicado, ¿eh? No es complicado hacer esto de aquí. Se tarda a veces más en darle formatos y demás, ¿vale? Pero, bueno, sí que es verdad que has de entender qué es cada uno de los parámetros. Esto al final son formulitas muy sencillas, ¿vale? Son formulitas muy sencillas y que entren aquí los valores, ¿vale? Entonces, no te sé decir. Luego es verdad que hay que hacer el Excel y hay que hacer una pequeña memoria de uso, una pequeña memoria explicativa de lo que es vuestro proyecto. ¿Vale? Pues yo hago esto, ¿por qué? Y esto tiene cierta utilidad por esto y porque no hay otra herramienta así, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero en los 6 meses o los 4 meses que la gente hace los proyectos para dedicación, esto se hace. ¿Vale? Los otros proyectos que hacemos en estructuras, al menos los que hago yo, es daros... os enseño esto. Los otros proyectos que hacemos son estos de aquí, ¿vale? Que es la otra tipología